Amén, muy buenos días, ¿cómo están? Miren que de verdad hoy comenzamos 15 semanas de estudio del libro de Nehemías. Estoy muy emocionado con eso porque como estábamos viendo en el video, realmente Nehemías es mucho más que muros. Pero déjenme explicárselos, o por lo menos el tema del día de hoy, con una pequeña historia que creo yo que nos va a hacer claro. Hace algunos años, en mi casa hubo una gotera. Ahorita todavía están a tiempo para preparar las losas en sus casas y a punto de entrar el invierno, pero hace un par de años de repente hubo una gotera, comenzó a caer una gota en una esquina y ustedes saben cómo es eso. La gota deja su marca. Si por alguna razón se ve por exactamente dónde pasó la gota, arrastra, yo no sé, arrastra qué, pero entonces queda una gota así medio roja, manchada, toda la pared. Y en mi casa en particular, tenemos una pared donde está lleno de fotos. Son marcos grandes de fotos, así marcos grandes de fotos. Y justo pasó la gotera en uno de los marcos, torció el marco, manchó la foto y bueno, eventualmente tuvimos que quitar la foto y pasó. Ahí está, ahí, miren, ese fue el marco y cómo quedó. Eventualmente quitamos la foto, quitamos el marco y pasó lo que pasa en muchas casas. Lleva 2 años la foto de estar en el piso, debajo de donde debería estar colgada, con una gota marcada en la pared. Y al principio, miren, nomás pasó, fue así como que tenemos que componer esto, tenemos que pintar la pared, tenemos que impermeabilizar la losa, tenemos que, qué sé yo. Y comenzó a pasar el tiempo. Y de repente nos acostumbramos a la foto y era parte del panorama. O sea, estaban todas las fotos y la foto en el piso, ¿sí? Y eso fue hace 2 años. Ahora, por alguna razón que no entiendo, hace un par de semanas, de repente llegué un día a la casa y vi la foto y dije, no es posible que esto siga así. O sea, de verdad que no es posible que esto siga así. Ya pintamos la pared. La foto sigue en el piso, pero ya pintamos la pared, ya mandé a comprar el impermeabilizante para la losa, ya estamos listos esperando que no nos agarre la lluvia antes de todo esto. ¿A dónde voy con esto? O sea, hay cosas en nuestras vidas, hay cosas en la vida en general que por alguna razón ignoramos, se vuelven parte del paisaje, se vuelven parte de lo normal y por un tiempo podemos pretender que no nos afectan, pero no para siempre. Llega un momento donde de repente tenemos que hacer algo al respecto. Y para nosotros quizás pueden ser problemas. Algunos problemas que sabemos que están ahí, pero mientras no los miremos no pasa nada. Y mientras nos hagamos los locos no pasa nada y podemos seguir adelante. Puede ser tal vez una relación que se ha estado enfriando y ahí la fuimos dejando y no queremos tocar el tema, no queremos alborotar las aguas, pero bueno, ahí está la relación, ahí está el problema, lleva años ahí y no hacemos nada al respecto. Para algunos quizás es un área de su vida espiritual. Sí, hay algo en su vida espiritual que está fuera de sintonía, está fuera de foco, pero ya se acostumbraron. Y han pasado los años y lo que al principio les molestaba ahora es normal y ahora ya ni siquiera molesta, una carga que poco a poco dejamos de sentir. Y con el tiempo todo con el tiempo es increíble. Se puede volver normal. Sí, se puede volver normal, podemos dejar de verlo. Ahora, el libro de Nehemías, estamos comenzando hoy el libro de Nehemías, es reconocido por muchos como el libro, y los que conocen, los que han leído el libro de Nehemías, es el libro donde Nehemías reconstruye los muros de Jerusalén. Pero Nehemías, el libro de Nehemías, se trata de mucho más que solo muros. Y por eso le llamamos a nuestra serie así, Nehemías más que muros, porque sí, los muros se reconstruyen. Y vamos a hablar en algunas semanas de la reconstrucción de los muros, pero en el proceso vemos muchísimo más. Déjenme ver, vamos a aprender acerca de la oración la próxima semana. Vamos a ver la manera en que Dios escucha y responde al clamor de sus hijos. Vamos a ver liderazgo al 100%. Vamos a ver a Nehemías organizando, moviendo, inspirando personas, dando el ejemplo, haciendo todo lo que un líder debería de hacer. Vamos a ver a Dios hacer una obra, no solo en los muros.
en el corazón de su pueblo, ¿sí? Y comenzando con sus líderes. Y vamos a ver en Nehemías un avivamiento nacional. El pueblo entero es avivado espiritualmente, ¿sí? Y volviéndose a Dios. Porque, como les digo, al final el libro de Nehemías se trata de mucho más que solo la reconstrucción de los muros. Ahora, en el texto del día de hoy, vamos a ver solo 4 versículos. Vamos a arrancar el día de hoy. Ahí es donde todo comienza, pero no comienza, miren, el texto no comienza con un gran milagro, no comienza con una gran visión, no comienza con la reconstrucción de los muros, no comienza con la organización del pueblo. Comienza con una realidad que llevaba años así. Había un problema que llevaba no solo años, décadas, llevaba años mal, hasta que Dios de repente toca el corazón de Nehemías, abre sus ojos, y un problema que ahí estaba, de repente le comienza a molestar. De repente le comienza a cargar. De repente ve la gotera en la pared y dice: no es posible que no hagamos nada al respecto de esto. Y tal vez alguno diga: pues lleva años así. Así comienza el libro de Nehemías el día de hoy. Porque esto es lo que yo quiero que veamos. Antes de que Dios haga cualquier cosa afuera, antes de que Dios haga cualquier cosa física como reconstruir los muros, comienza haciendo una obra adentro. Comienza haciendo una obra en nuestros corazones. Así que déjenme darles un poquito de contexto del libro para que entendamos bien dónde estamos. Jerusalén, la ciudad del pueblo de Dios, había sido destruida. El pueblo había sido llevado al exilio, se los habían llevado como esclavos. Y aunque algunos ya habían regresado en algunos momentos, la ciudad seguía en ruinas. Sí, la ciudad seguía en ruinas. Los muros seguían derribados, las puertas seguían quemadas. Sí, y ahora, nada de esto, como les digo, era nuevo. Todo esto había pasado, ¿saben hace cuánto? Hacía 90 años. O sea, esto llevaba 90 años de haber pasado. O sea, hace 90 años había sido destruido, hace 90 años había sido quemado, hace 90 años habían sido llevados en el exilio. Pero en medio de todo esto, de repente aparece Nehemías. Nehemías no está en Jerusalén, ¿sí? Nehemías está lejos, está en el palacio de uno de los reyes que se los había llevado al exilio, y estaba trabajando como copero del rey. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero para fines prácticos era un hombre con acceso al rey. Era un hombre que tenía el oído del rey, tenía algo de influencia. Sí, era un hombre de confianza del rey. Es más, el copero era tan importante que la vida del rey estaba en sus manos. Porque el copero era el encargado de que antes que el rey tomara vino, él lo probaba. Y si alguien quería envenenar al rey, solo lo probaba el copero y todos miraban al copero. Si el copero se moría, el rey no se tomaba el vino, ¿sí? Pero si el copero no se moría, el rey podía tomar el vino. Eso era su trabajo, era un hombre de confianza del rey. Pero algo está por cambiar su historia completamente. Entonces, ¿qué pasa hoy? Nehemías va a preguntar por algo que eran noticias viejas, ¿sí? Nehemías comienza preguntando por algo que pasó hace 90 años y recibe un reporte igualito que el que hubiera recibido hace 10 años, ¿sí? Pero por alguna razón, una razón que podemos decir que solo nace en el corazón de Dios, hoy le pega más duro. Hoy de verdad estas noticias le pegan duro, rompen su corazón, y algo se despierta en él. Algo se despierta en Nehemías, porque para todos eso ya era normal. ¿Cómo está Jerusalén? Destruida. Pero para Nehemías hoy le pega y dice: la ciudad de mi pueblo está destruida. Y se comienza a volver una carga insoportable. Y así que mientras vemos la historia y mientras vamos a adentrarnos en esto, yo les quiero dejar una pregunta que quiero que la mediten y quiero que la vayan pensando mientras vamos viendo esta historia. La pregunta es esta: ¿qué pasa cuando Dios abre tus ojos a algo que ya no puedes ignorar? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Qué pasa cuando Dios comienza a abrir tus ojos, comienza a poner una carga sobre tus hombros por un problema que, aunque sea viejo, de repente por alguna razón ya no puedes ignorar? Ahora, con eso en mente, Nehemías capítulo número 1. Nehemías capítulo número 1, y vamos a comenzar en el versículo número 1. Nehemías 1:1, y dice
Así, comienza diciendo así, dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, ahora, hoy no nos importa tanto el mes de Quisleu, y la próxima semana, más o menos, dentro de 2 semanas, esto del mes de Quisleu va a ser bien importante. Así que solo no se les olvide, si van a estar aquí constantes, mes de Quisleu es importante dentro de 2 semanas, ¿sí? Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Ahora, como estamos comenzando el libro, paremos aquí un momentito. Siempre es bueno preguntar quién es el autor del libro. El autor del libro, pues, es Nehemías. Pero no se cree que Nehemías mismo fue el que escribió el libro. Se cree que Nehemías escribió un diario de todo lo que estaba pasando, y alguien más adelante agarró los diarios de Nehemías y compiló la historia. Sin embargo, muchos sí se escriben en primera persona, cuando dice cosas como estando yo o les pregunté. Entonces sí parecería que fue escrito por mano de Nehemías, pero no fue escrito por mano de Nehemías. Ahora, otra vez, Nehemías, lo vamos a ver en el versículo 11, era el copero del rey. Pero quiero enfatizar, no era un sirviente cualquiera. Copero no era un sirviente cualquiera, era alguien de confianza, era alguien en quien el rey ponía su vida en sus manos, pero era alguien que tenía acceso constante al rey, ¿sí? Era alguien que tenía el oído del rey, y era alguien que tenía que ser absolutamente confiable, ¿sí? Era un consejero cercano del rey, era un hombre de confianza, y de alguna manera era una figura con influencia política. Tenía algo de influencia política en esa nación. Ahora, como se pueden imaginar, Nehemías vivía con cierta comodidad, ¿sí? Él era una persona relativamente importante en el reino. Él no estaba en la dispersión. Bueno, sí estaba disperso, pero él no estaba pasando penas. Él no estaba mal. Él vivía bien, él vivía cómodo, tenía seguridad, tenía privilegio. No vivía en Jerusalén, donde todo estaba destruido. Pero el punto es este: Dios levanta a Nehemías no de un lugar de pobreza, ¿sí? Dios levanta a Nehemías no siendo alguien que estaba directamente afectado por la destrucción que había en Jerusalén. No, Nehemías estaba tranquilo, ¿sí? Dios levanta a Nehemías desde el privilegio, desde un lugar de privilegio. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas veces cuando Dios nos llama, Dios va a confrontarnos en nuestra comodidad. Claro, es fácil que sintamos la carga cuando nosotros somos los oprimidos, pero muchas veces estamos tranquilos, muchas veces estamos cómodos, muchas veces estamos bien. Y ahí es donde muchas veces Dios nos confronta y nos dice: tú estás bien, pero tu pueblo está mal. Y nos sacude y nos llama a salir de la comodidad. Ahora, Nehemías, sin embargo, no era un representante del pueblo. Nehemías no era ni el rey de Israel, ni uno de los príncipes no era un profeta, no era un sacerdote. Él no era un representante, pero sí lo vamos a ver representar al pueblo. Él va a interceder por ellos, se va a identificar con su pecado, y él va a hacer todo lo que todos los hombres que han sido usados por Dios para salvar o bendecir a su pueblo hacen. O sea, él va a hacer lo mismo que hizo un Moisés, lo mismo que hizo un Daniel. Sí, él se va a poner en la brecha por su pueblo. Y Dios lo va a usar como, no solo para construir los muros, como un instrumento de restauración. O sea, después del capítulo 1 vamos a ver a Nehemías liderando, organizando, confrontando, reformando al pueblo, y va a terminar siendo un líder clave en el proceso. Ahora, si algo podemos sacar de esto, es que Dios no siempre usa a los que tienen el cargo. Porque hay algunos así como que, bueno, si el Señor me quiere usar, bueno, que me ponga en el lugar, que me dé el título, y entonces yo hago lo que Dios quiere. No. Dios no siempre usa a los que tienen el título, a los que tienen el cargo. Dios usa, ojo, Dios usa, y póngame atención, Dios usa a los que tienen el corazón y la disposición de seguir y la disposición de obedecer a Dios.
Ahora sí, Nehemías sí recibe un cargo formal después. No es que así como que las estructuras no importen y rebelémonos todos porque aquí, no. Nehemías sí recibe un cargo formal después. Dios, no sé qué pasó, ahí está. Pero Dios inicia con el corazón y después nos da la posición. ¿Sí? Así es como funciona generalmente Dios. Ahora, nuevamente, Israel está en el exilio en Babilonia. Jerusalén fue destruida aproximadamente en el año 586 antes de Cristo. El pueblo fue deportado y años después el imperio persa permite que los judíos regresen a Israel, pero no todos regresan. No todos regresan de una sola vez. Hubo varios grupos. ¿Sí? Unos regresaron con un hombre llamado Zorobabel. Otros regresaron con Esdras. De hecho, el libro de Esdras y el libro de Jeremías generalmente se leen juntos, ¿sí? Y muchas veces cuando se estudian como que si fuera un solo libro, ¿sí? El movimiento de Esdras primero, el movimiento de Nehemías después, y finalmente termina con Nehemías más tarde, que es lo que estamos viendo nosotros ahorita. Ahora, el punto que quiero hacer hoy, el punto más importante del día de hoy, es que Nehemías pregunta por un problema viejo. Nehemías pregunta por un problema de casi 100 años. Y solo miren esto, porque viene un hombre llamado Hanani con unos varones y le dice: hey, ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo está mi pueblo? Y yo me imagino a Hanani tal vez rascándose la cabeza y diciendo: igual que ayer, igual que hace 10 años, igual que hace 90 años, está mal, ¿por qué estás preguntando? Nada cambió. Pero al igual que la gotera de mi casa, hay realidades que hemos normalizado. Hay realidades que nos dejan de pesar. Y es que, ¿saben? No todo lo que está mal es nuevo. Hay cosas en nuestras vidas que pueden llevar años estando mal. Y no por ser un problema viejo, no por ser algo a lo que ya nos acostumbramos, no por ser algo con lo que ya sabemos vivir, deja de ser un problema. Ahora, por alguna razón, y se los voy a decir varias veces, hoy Dios mueve el corazón de Nehemías. Y él pregunta. El simple hecho que preguntara y era algo diferente. Sí, él sabía que Jerusalén estaba mal, pero ahora por primera vez lo ve. No sé si me explico. Ahora por primera vez sus ojos son abiertos y le pesa. Le pesa que Jerusalén esté mal. Nehemías no recibe ninguna información nueva, ¿sí? Recibe ojos nuevos. Recibe una carga nueva. Y saben, me encanta cómo esto nos apunta al evangelio. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, cuando tú y yo venimos a Cristo, no es que de repente tuvimos un nuevo problema que nos llevó a Cristo, no. Nuestra vida entera la habíamos pasado sin Dios. Nuestra vida entera la habíamos pasado apartada de Dios. Y de repente el Espíritu Santo abre nuestros ojos y volteamos a ver nuestra vida y decimos: tengo que hacer algo al respecto. Necesito salir de aquí. Necesito un Salvador. Y el Espíritu Santo abre nuestros ojos y nos lleva a Cristo. No para resolver un problema nuevo, para resolver un problema que lleva nuestra vida entera estando ahí. Si algo nos enseña el evangelio, es que estábamos ciegos. Estábamos ciegos y ahora podemos ver. Él abrió nuestros ojos. No vimos nuestro pecado, no vimos nuestra necesidad hasta que Dios intervino para que nosotros lo viéramos. Ahora tres, problemas nuevos, problemas viejos, ojos nuevos. Porque, ¿saben? Cuando Dios comienza a obrar, no comienza construyendo los muros, no comienza haciendo estructuras, comienza abriendo los ojos. Y ahí entendemos, y por eso es que este libro le llamamos nosotros Más que muros, que esto se trata de mucho más que los muros de Jerusalén. Y mi oración hoy es que el Señor nos dé ojos nuevos, nos dé una carga nueva,
para que tú y yo a nivel personal, para que tú y yo a nivel familiar, para que nosotros como iglesia tratemos con problemas quizás viejos, pero que ya no podemos seguir ignorando. Ahora, si alguno dice, ¿cómo así? Es que no termino de entender. Déjenme darles algunos ejemplos. Es más, déjenme darles varios ejemplos hasta que lo entendamos. Primero, quizás lo primero que el Señor nos va a hablar es acerca de nuestra vida espiritual personal. ¿Saben? Algunos aquí saben que no han leído la Biblia con constancia y no les importa. Ya no les incomoda. No la leemos, o cuando la leemos lo hacemos porque el pastor predicó que teníamos que leerla. La leímos un día, la leímos 2 días y se nos olvidó volver a leerla. Y cuando la leen no tienen una expectativa real de que Dios les hable. ¿Sí? O sea, ya el no leer la Biblia se volvió algo normal. O quizás es nuestra vida de oración. Tenemos una vida de oración superficial, pero lo hemos normalizado porque al final de cuentas todos luchamos con la oración, ¿o no? A todos nos cuesta orar o no. Y no tenemos un tiempo apartado para orar. Oramos solo cuando hay problemas. Y la oración más constante que tenemos es la de los alimentos. Sí. Y nuestra oración de los alimentos generalmente va algo así como que: Señor, te damos gracias por este día, por estos alimentos, en el nombre de Jesús. Amén. Y le entramos a la comida. Pero sin embargo, esa es nuestra oración más constante en nuestras vidas. O saben, tal vez para algunos su relación con Dios ya se volvió rutinaria, pero ustedes siguen cumpliendo, ¿sí? Van a la iglesia, van al grupo, pero ya no hay gozo en ello. Perdimos el gozo en algún momento. Y cuando se hace un llamado a servir o qué sé yo, ya no hay un deseo, no hay una disposición para participar. Y sabemos que quizás desde hace tiempo ya no hay gozo en Dios, pero aprendimos a vivir así. Eso es parte de, y quizás Dios ya no es central en nuestras vidas, pero aprendimos a funcionar sin ello. Dios no es lo primero que pensamos a la hora de tomar una decisión. Y saben, tengo un amigo que lo describe así: muchos cristianos, muchos de nosotros vamos a la iglesia, estamos aquí, pero vivimos como ateos funcionales. Vivimos en el día a día como que si Dios no existiera. Ahora, quizás no es un tema de nuestra vida espiritual, quizás es un tema de pecado, ¿sí? Y quizás aquello que hemos normalizado ya es un tema de pecado personal. Y lo hacemos de menos. Hacemos de menos algunas actitudes. El orgullo, así soy yo, ¿sí? El enojo, que me aprendan a amar como yo soy, porque yo soy alguien directo, yo soy alguien que dice las cosas tal como son. La crítica, nos hemos vuelto juzgones, ¿sí? Y lo justificamos: así soy yo, Dios entiende, seguro, Dios me ama tal como soy. Y ¿saben qué es lo peor? Pensamos que porque nos va bien, y algunos aquí tienen un carácter terrible, pero les va bien. Y como les va bien, creen que entonces a Dios no le importa su carácter. ¿Sí? Y muchas veces creemos: si a Dios le importara no me bendeciría como me está bendiciendo, ¿sí? Pero hemos normalizado nuestro pecado personal. Hemos hecho las paces con algunos pecados. Y con la pornografía, con la mentira, ¿sí? Hemos hecho la paz con mucho de eso. Y sabemos que está mal, pero ya dejamos de luchar contra ello. Perdimos la batalla, así que ya ni peleamos. Antes nos arrepentíamos, antes orábamos, antes llorábamos. Ahora ya ni nos molesta, ¿sí? Ya ni nos molesta. Hay falta de dominio propio en nuestro carácter y no nos importa. ¿Suena familiar para alguno o no? Tal vez son relaciones. Tal vez el problema es nuestro matrimonio, es nuestra familia. Ahora déjenme hablarles a los matrimonios, porque quizás hay molestias, quizás hay resentimientos a los que ya te resignaste. Nunca va a cambiar, así que mejor ya ni hablo del tema, ¿sí? Mejor lo dejo ahí. Crees que estás bien con eso, pero realmente son cosas que te molestan, o por lo menos te molestaban antes, ¿sí?
Quizás algunos ya se acostumbraron a un matrimonio frío. Tú y tu esposa parecen más roommates que comparten la misión de criar hijos que realmente parejas. Ya no platican, ya no se divierten, ya no hay risas entre ustedes. ¿Y saben cómo me doy cuenta de esto? Aceptamos bromas de cualquiera, pero cuidadito, y mi esposa me hace la misma broma que me hizo mi amigo, porque de ella sí me ofendo. No me ofende de mi amigo, no me ofende de mi amiga, no me ofende del esposo, de la esposa de mi amigo, pero de mi esposa, Dios me libre, con Dios me guarde que ella me diga eso. La sexualidad, la intimidad sexual en muchos matrimonios es escasa o quizás nula, es inconstante, es aburrida. Ninguno está satisfecho y se han distanciado emocionalmente. Se han distanciado emocionalmente. La rutina los consume. Les ha robado cualquier tipo de conexión. No hay pleitos, pero tampoco están conectando, ¿sí? Comen juntos, pero ya no hablan. La familia está desconectada. Todos están en la misma sala, cada uno en su aparato, viendo su TikTok, sin hablarse. ¿Suena familiar o no? Ahora, déjenme hacer un paréntesis y una advertencia. Porque la tentación ahorita es que salgan aquí terminados. Vamos a cambiar todo esto, sí, nos vamos a esforzar más. Gloria a Dios. No, gloria a Dios por esa determinación. Gloria a Dios por la disciplina. No tengo nada en contra de la disciplina y la determinación, pero ese no es el corazón del evangelio. El evangelio es el Señor abre nuestros ojos, Él pone la carga, Él cambia nuestros corazones, Él corrige nuestros pasos. Y mi oración hoy es, yo no pretendo que hoy salgan a cambiar todo. Mi oración hoy es simplemente: Señor, danos nuevos ojos para que veamos problemas viejos y nos pesen de una nueva manera. Ese es todo mi... Si yo logro eso el día de hoy con este mensaje, nítido. Ahora, cerrado ese paréntesis, déjenme seguir, porque por alguna razón algunos no se han identificado. Así que, ¿sí? ¿Seguimos o no seguimos? Ok, ¿qué tal esto? A veces el problema está en la iglesia. Asistes pero no te congregas. ¿Cómo así? Vienes, te sientas hasta atrás, no te metes con nadie. Como dice Vicente siempre, sales en precipitada fuga. Sí, estás listo no hemos ni dicho amén y ya estás en el carro. Es que me parqué en segunda fila, hermano. Amén. Si te parqueaste en segunda fila, por favor, sal rápido porque estorbamos. Pero no compartes con nadie. Nadie sabe lo que está pasando en tu vida. No estás siendo discipulado, no estás creciendo, no hay intencionalidad en buscar crecer, ¿sí? Hace ratos que no aprendes nada nuevo. Hace ratos que no hay nada que te maraville y que te sorprenda. Sí, ahora sí, es cierto, en Casa de Libertad no somos la iglesia que te va a condenar por faltar. Dios te bendiga. Muchas veces decimos: váyanse a la playa, disfruten con su familia. Pero algunos se pelan, ¿o no? Y lo peor es que ni siquiera les pesa. O sea, ni siquiera hay poquito de carga por eso, ¿sí? No estás sirviendo en ningún área, no tienes deseo de servir en ningún área y estás feliz solo con decir que eres parte de. A veces el problema es en nuestro corazón personal. Y esto va de la mano con el pecado personal, pero tal vez va más lejos. Porque saben, a veces en nuestro corazón hay falta de perdón, hay resentimiento, hay apatía. Sabemos que tenemos que perdonar, pero es que el Señor entiende que si Él supiera lo que a mí me hicieron, nada te emociona. Y estoy hablando de la vida en general. Vas en la vida existiendo, ¿sí? Y nada de verdad te emociona. Y se pasan los días sin sentir que has logrado algo. Se pasan los días sin que tu vida sienta propósito o dirección. Y estás tan centrado en ti mismo que hay problemas como la pobreza, hay problemas que la gente sin Cristo, la violencia, que ya no te mueven.
sabes que están ahí, pero bienvenidos a Guatemala. Eso es lo único que decimos. Sí. Ahora, mi pregunta hoy no es si hay algo malo en tu vida o en tu corazón. Hay, o sea, te lo garantizo. Sí. Mi pregunta es, ¿será que hay algo que ya no puedes seguir ignorando? ¿Será que hay algo que dices, ok, y es hora de tratar con esto? Pero si así ha sido toda la vida y es hora de tratar. Nehemías no conocía una realidad de Jerusalén construida. Él había nacido y Jerusalén ya estaba destruida. Y aún así de repente dice, ya no puedo seguir ignorando esto. Ya no puedo seguir ignorando esto. Y ahí es donde Dios despierta su corazón. Miren, versículo número 4. Nos quedamos en el 3, vamos al número 4, dice así. Y cuando oí estas palabras, cuando oí que Jerusalén estaba destruida, cuando oí que los muros estaban caídos, que las puertas estaban quemadas, que la gente estaba dispersa, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ahora, miren, 3 cosas pasan aquí, aunque hay más palabras para ellas, pero 3 cosas pasan aquí porque cuando Dios comienza a despertar nuestros corazones, vamos a sentir cosas, ¿sí? Vamos a ser movidos. La indiferencia ya no va a ser una opción. Y lo primero que tenemos que hacer es detenernos. Dice que Nehemías dice, me senté y lloré. Y alguno diría, ay, tan ridículo por un problema de hace 100 años. Me senté y lloré. Pero ¿cómo hacer eso si nunca has conocido algo diferente? Me senté y lloré. El problema me pesó y me tuve que detener. ¿Saben? Sabemos que cuando Dios nos comienza a mover, muchas veces el síntoma es que me duele el corazón por un problema viejo. Sabemos que Dios quizás nos está llamando a algo cuando sentimos un peso que antes no sentíamos. Y cuando eso pasa, toma un momento, nos detenemos. Y después de que nos detenemos, nos damos la oportunidad de sentirlo, ¿o no? Dice, y lloré e hice duelo por algunos días. Después de detenernos, sentimos. Cuando Dios nos despierta, no tenemos que salir corriendo a componer todo. Démonos un tiempo de detenernos, démonos un tiempo de sentir. Sí, está bien tomar unos días. Está bien tomar un momento para entender bien qué es lo que está pasando, a qué me está llamando Dios. Ahí es donde dentro de unas semanas va a entrar el detalle de que era el mes de Kisleu, porque vamos a ver cuándo Dios se comienza a mover, en el mes de Nisan, 4 meses después. Sí. Porque si somos impulsivos, podemos solo salir a terminar de romper algo que estaba medio roto. Si no nos detuvimos y sentimos y entendimos a qué nos estaba llamando Dios. Así que antes, tomémonos un tiempo delante de Dios para que Dios trate con nosotros, para que Dios nos dé claridad, para que Dios prepare el terreno no solo en nosotros, sino en aquellos a los involucrados, que nos dé una buena estrategia. O sea, vivimos en una cultura donde queremos resolver todo rápido, donde todo tiene que ser resuelto ya. Pero Dios no tiene prisa cuando está tratando con tu corazón. Una de las cosas que a mí me encanta saber cuando estoy afanado es de repente me detengo y digo, el cielo no tiene prisa. Y podemos detenernos. Entonces nos detenemos, sentimos y después oramos. Número 3, oramos. ¿Sí? Nos volvemos a Dios. Dice, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Ya lo sentiste? ¿Ya lo procesaste? Ahora invitamos a Dios al proceso. Ahora invitamos a Dios a que Él dirija todo esto. En esta oración es donde yo me someto al proceso. Sí, porque el problema comienza en mí. Entonces yo me someto a este proceso. También oramos por la obra de Dios.
La próxima semana vamos a ver cómo Nehemías ora para que Dios le dé gracia y le dé favor delante del rey, para que prepare el camino, para que cuando se toque el tema sea bien recibido. Tal vez te toca detenerte, sentirlo y comenzar a orar por tu papá, por tu mamá, por tu hermanito. Tal vez comenzar a orar por tu esposa, tal vez comenzar a orar por tu jefe y decir: ok, Señor, tarde o temprano voy a tener que hablar con ellos. Prepara el camino para que cuando llegue el momento de hablar con ellos, todos estemos listos, todos nuestros corazones estén alineados. Aquí es donde pedimos sabiduría. Aquí es donde pedimos un plan, una estrategia. Otra vez, no todo lo que Dios te pide que hagas se tiene que hacer hoy y en este momento y en este instante, ¿sí? Y mientras llegue ese momento oramos y perseveramos en oración. Y tenemos que aprender a orar. Aprender a orar por este tipo de cosas es importante. Es tan importante que de eso vamos a hablar la próxima semana. Así que vengan la próxima semana. Vamos a aprender en la oración de Nehemías muchísimas cosas acerca de la oración en general. Pero ojo, solo entre paréntesis y mientras oramos, solo sepamos que Nehemías hizo una gran obra y Nehemías oró y Dios le escuchó. Y tú y yo tenemos algo mucho mejor y mucho mayor que Nehemías. Y es que tú y yo tenemos a Cristo. Y Cristo abrió el camino para que lleguemos delante del Padre. Y Cristo nos pone en un lugar donde nuestra oración puede y va a ser escuchada. Y Cristo nos pone de tal manera que ahora gozamos del favor de Dios. Él quitó nuestro pecado. Podemos acercarnos confiadamente a Dios. Sí, Él no solo ha visto nuestras fallas, no solo ha visto nuestros problemas, Él pagó el precio por ellos. Así que miren, ya aterrizando esto, hoy todavía no te estoy llamando a hacer nada. Hoy el llamado no es salgan a componer sus vidas y el mundo. Hoy el llamado es a orar, identificar, sentir, volvernos a Dios. Hoy todavía no le estoy pidiendo sirvan más, involúcrense más, oren más, lean más la Biblia, sí, váyanse de vacaciones. Hoy solo les pido, oremos y digamos: ok, Señor, hay algo que tenga que ver a lo que ya me acostumbré. Hay algo que lleve años mal que yo no haya visto y que necesites tú abrir mis ojos. Hoy la oración, Señor, es: Señor, abre mis ojos, déjame ver qué es aquello en lo que quieres que yo trabaje. Y otras, no tiene que ser nada nuevo. Hoy el llamado es a que escuches, que le pidas a Dios sensibilidad, que lo veas, que lo identifiques, que lo medites, que lo sientas, que lo traigas delante de Dios. Esta semana no corras a arreglarlo, solo ora todos los días por eso. Ahora, algunos ya no tienen que orar, ya saben exactamente de qué estoy hablando en sus vidas. Pues ahora oremos como Nehemías, o sea, delante del Dios de los cielos. Sintámoslo y dejemos que el Señor comience a aclarar por dónde nos quiere llevar. Otra vez, no estoy pidiendo que lo arreglen, solo estoy pidiendo hoy que ya no lo ignoren. Eso es todo. Eso es todo lo que pido el día de hoy. Porque al final no se trata solo de ver lo que está mal, sino de saber que alguien, Cristo, ya hizo algo al respecto antes que nosotros tan siquiera supiéramos que estaba mal. Y Cristo no ignoró nuestra condición. Dejó su gloria, se metió al mundo, tomó forma de hombre, se encarnó, vivió entre nosotros para poder resolver nuestra situación. No se quedó a la distancia. Y durante el libro de Nehemías vamos a pasar 15 semanas, ojo, 15 semanas, incluyendo el día de hoy, estudiando este libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y en ese proceso vamos a ver muros levantados,
Vamos a ver a un pueblo recibir esperanza. Vamos a ver a líderes siendo confrontados y retados. Vamos a ver un avivamiento espiritual, una profunda reforma en el pueblo y un pueblo que vuelve a caer. El que vuelve a caer, no sé si amerita tanto el amén, pero vamos a ver un pueblo que vuelve a caer. Es más, el libro no termina aquí. ¿Termina qué? Con un pueblo que después de todo eso volvió a caer. Y me da tanta esperanza eso, porque a veces así somos, ¿o no? Después de todo lo que hace, en fin. Pero aquí es donde comienza, identificando el problema. Y durante las próximas semanas, sí, vamos a ver muros levantarse. Pero eso no es lo más importante. Este libro nunca se trató solo de muros, es más que muros. ¿Sí? Este libro trata sobre lo que Dios hace en el corazón de su pueblo. Y yo espero que de las próximas 15 semanas Dios trate en el corazón de este pueblo, de nosotros, su pueblo, individualmente, colectivamente, como iglesia, para que podamos voltear nuestros corazones